Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Hoy os traigo un programa bastante especial en donde un telespectador me ha mandado un email en donde me narra todas las vivencias que ha tenido en los últimos años con respecto al fenómeno OVNI, tanto ella como su familia. Y es que en algunas ocasiones resulta que podríamos decir que el fenómeno extraterrestre parece fijarse en algunas personas con vínculos familiares. Esto puede tener diferentes lecturas y diferentes interpretaciones, pero en muchas ocasiones se ha expuesto que el vínculo de sangre, es decir, el ADN, o realmente podríamos hablar que diferentes características genéticas podrían ser la clave para un seguimiento por parte de esa inteligencia para diferentes personas con vínculos de sangre. Hoy realmente vamos a hacer un viaje con varias paradas en diferentes años y bueno, pues me gustaría que lo disfrutaseis porque las escenas que me narra a continuación esta persona pues realmente pues son realmente espectaculares. No voy a dar sus datos, me ha pedido que mantenga su anonimato total, pero sí que os voy a decir que es de Guatemala y que las experiencias han sido vividas por parte de diferentes familiares muy cercanos. Es decir, estamos hablando de su madre, su hermano, su tía, un primo suyo. Lo vamos a ver así. Muy bien, comienzo. Buenas tardes, Vicente, ¿cómo estás? Te cuento que soy fan de tu canal y me fascinan todos los vídeos que haces. Siempre me ha parecido muy interesante todos los sucesos sobrenaturales que le ocurren a tanta gente alrededor del mundo y a continuación te narro experiencias vividas por mi familia. Somos de Guatemala. Mi mamá nació en los años 50 y en sus tiempos de niñez y juventud en la aldea donde vivíamos no existía urbanización, a diferencia de ahora que cuenta con carreteras pavimentadas, comercios, residenciales, etc. Y es que solamente había caminos angostos de tierra por los cuales pasaba gente a pie, en carretas y a caballo. Es decir, un sitio pues muy pobre. Bien. Las viviendas del sector tenían aproximadamente pues 2 kilómetros de distancia una de la otra y el resto era bosque. Para ir al pueblo, cabecera municipal, pues debían caminarse por lo menos 1 hora por un barranco bastante profundo y tengo que contarte, Vicente, que este era el único camino para ir al mercado, con el médico y con lo que te puedas imaginar. En esa época es que no había ninguna casa de la aldea contaba con energía eléctrica, es que no había nada. Bien, te cuento. La primera experiencia que me narró mi mamá sucedió prácticamente y precisamente en ese despeñadero a sus 15 años de edad. Regresaban de un velorio, una reunión nocturna que se celebra en las casas rurales con ocasión de alguna faena doméstica. Estaba su madre regresando con su mamá, sus hermanas y sus primas, cuando de repente algo en ese barranco las iluminó a todas desde el cielo. Estaban allí volviendo de noche y algo las ilumina. Al levantar la vista, lo único que pudimos ver, Vicente, fue como una variedad de luces redondas, enormes y de muchos colores. Y así como lo vieron, así mismo todo se apagó. Me dice mi mamá que lo único que escucharon, eso sí, fue como un zumbido como el que hacen las abejas. Detalle increíble. Quedaron todas, Vicente, mi madre, lo que sería mi abuela,
sus primas, quedaron todas tan impresionadas y asustadas que ni en ese momento ni después mencionaron lo vivido hasta que mi madre me lo contó a mí. Detallazo este. Hoy en día me dice que su mente intenta encontrarle lógica a aquel suceso, pensando que serían algún tipo de fuegos artificiales o pirotécnicos, porque en ese tiempo se empezaba a escuchar algo de ellos en los años 50 y tal, pero no tiene ningún tipo de explicación para ello. Un día, viendo un programa en donde, eso sí, una mujer narraba su experiencia con el avistamiento de un ovni, y en el cual pues estaban recreando el objeto. Luego os expondré lo que se vio en Alemania en el año 1993. Sigo. Pues mi mamá me dijo que eso era exactamente lo que ella había visto aquella noche. Por supuesto, te puedes imaginar mi sorpresa y asombro cuando ella me narró esta historia, que es para no creer. Yo esto ya lo sé, pero es que siendo mi mamá y conociéndola, sé que no me mentiría con algo como esto. Y es que os tengo que contar, tengo que parar un momentín, porque es que es cierto, es que el fenómeno extraterrestre se basa en testimonios, pero es que son tantos y tan iguales en diferentes partes del mundo, gente que no se conoce y gente que no ha oído jamás nada de este tema, que es que como mínimo merece nuestra atención. Sigo. Por supuesto, te puedes imaginar, Vicente, mi sorpresa y asombro cuando ella me narró todo esto y, mira, le pregunté si ella alguna vez había escuchado de ovnis o similares antes de esta experiencia y su respuesta fue no. En ese tiempo no teníamos ni televisión y apenas llegábamos a la radio. Gente que no sabía nada de este tema. Perdona si es tanto lo que te escribo, Vicente, pero quiero darte el contexto de las escenas. Y sigue. 8 años después del primer suceso, mi mamá ya estaba casada. Se casan en estos países en muchas ocasiones pues bastante jóvenes, ¿no? Ya estaba casada y ya tenía a mis 2 hermanos mayores, uno de 3 años y otro de 2 años. Y al casarse se fue a vivir con la familia de mi papá. Un día mi mamá fue a visitar a su familia para pasar todo el día con ellos y en la tarde, antes de que oscureciera, decidió regresar a la casa de mi abuela paterna, es decir, regresar. Debido a que el recorrido era largo, pues mi tía se ofreció a acompañarla parte del camino para ayudarle también con mis hermanos, que eran pequeñitos, y resulta, Vicente, que al llegar a la mitad del camino, pues ambas se despidieron. Mi mamá siguió su camino mientras mi tía la veía hasta que se desaparecía. En ese momento mi tía pudo ver en el cielo una bola de color naranja, como tantas que hemos visto, la cual flotaba e iba en la misma dirección de mi mamá. Mi tía le gritaba a mi mamá que corriera, o sea, mamá, pues corre para adelante, que viene esto, que se apurara, pero como ya iba lejos, pues no pudo entenderla a mi tía. De esto mi mamá dice que no se dio cuenta de nada, de lo que me estaba comentando en esa situación, pues no se dio cuenta la madre. Las 2 experiencias anteriores pues fueron vividas por mi mamá y mi tía, solo que esta segunda pues la vivió mi mamá y mis hermanos de forma inconsciente debido a que no se dieron cuenta de nada. Pudo haber sido una casualidad, pero creo que me quedaré con esa duda y esta fue la experiencia. Esto que te voy a contar ya me pasó a mí cuando aproximadamente tenía 9 años, es decir, 23 años después del primer suceso. En la parte trasera de mi casa teníamos un enorme patio y detrás de este pues había un bosquecito. Y te cuento. Una tarde-noche estábamos jugando con mis primas en este patio y de pronto cuando alcé la vista hacia el bosque, pues, pude ver detrás de los árboles una luz redonda y brillante como la luna, pero es que
Vicente, cuando giré un poco mi vista, allí había otra luna. Definitivamente, claro, me asusté. No era posible que hubiera dos lunas. Contaba dos lunas, era imposible. Una definitivamente, pues sí lo era, pero la otra, ¿qué cosa era? Mis primas no la habían visto, pero cuando vieron mi asombro, mi cara de asombro total que tenía, y fijaron su vista en lo que yo estaba mirando, se asustaron también, muchísimo. Y todas salimos corriendo por el miedo que teníamos. Mira, Vicente, yo no pensé en ovnis ni nada de esto, yo no pensé en nada, no le busqué explicación, pero a mi corta edad, con 9 años, ya sabía, eres consciente de lo que ocurre en el mundo. Mira, mi lógica me dijo que no era posible que hubiera dos lunas y que aquello no era normal, y aquello me asustó. No pudo haber sido un foco de alumbrado eléctrico, porque en ese tiempo es que no había iluminación en la carretera. Ahora que lo pienso, no sé por qué no les conté nada a mis papás. Probablemente, pues, decidí olvidarlo. Ahora, esto que te narro le pasó a mi hermano cuando tenía 25 años de edad, es decir, 31 años después del primer suceso. Él fue una noche a visitar a la que en ese tiempo era su novia, y al despedirse de ella, pues esa noche ya era poco más de las 11:30 de la noche, y bueno, pues se subió a su carro, es decir, a su coche, y al empezar a manejar, es decir, a tirar para adelante, a conducir, pues sintió como una especie de presentimiento, como si alguien lo estuviera siguiendo. Esas son sus palabras. Cuando me lo estaba contando, esas eran sus palabras. No se explicaba de una forma mejor, Vicente. Mi hermano me lo estaba contando así. Como si le estuviesen mirando, como si le estuviesen persiguiendo. Esa era la impresión. Estaba como temeroso, pero bueno, pues supuso que era su imaginación. Bueno, cosas mías. Al llegar a la casa, estacionó el coche, y al bajarse de este se dio cuenta de que algo lo iluminó. Algo lo estaba iluminando. Y la iluminación venía desde el cielo. Y es que, claro, se dio cuenta de eso porque bajó su vista y pudo ver cómo esta luz proyectaba su sombra. Pero lo que pasó fue que cuando alzó su vista, ya no vio absolutamente nada. Buscó la procedencia de ese reflector, pero no había nada que reflejara su sombra como esa luz potentísima. Él no me dijo esto de estar asustado por lo que te estoy contando, pero yo soy su hermana y sé lo que ocurrió, porque sé que lo que le ocurrió le hizo estar muy asustado, porque cuando lo contaba estaba muy asustado, y yo lo sé. Bueno, Vicente, estas son nuestras experiencias. He decidido contártelas a ti porque sé que eres un investigador que no me va a tomar por loca, que eres serio, y no es algo que evidentemente que pueda contar a cualquier persona, pero bueno, pues eso sí, si decides publicar estos incidentes, te agradecería que mantuvieras nuestro anonimato total. Cualquier indicio de nombres y direcciones, pues quiero mantener la privacidad de mi hermano, de mi madre, de mi familia. Gracias, Vicente, por tomarte el tiempo de leer tantos correos, y bueno, pues que tengas buen día y salud y suerte. Muy bien. En mi análisis que voy a hacer, que voy a intentar que no sea muy largo, ¿no? Me interesa muchísimo el hecho de la variedad de luces redondas del primer avistamiento de la familia, ¿no? Que ya hemos visto ese nexo familiar, ese nexo que puede llegar a darse por el tema genético. Lo he visto en muchísimas ocasiones, como una especie de seguimiento de cómo va desarrollándose una persona y
otra persona y otra persona, pero de la misma familia, ¿no? Y me llama muchísimo la atención esa variedad de luces redondas, enormes, de muchos colores, después de verlo, pues como que todo se acabó, porque es exactamente lo mismo que se vio entre el día 8 y el 9 de marzo del año 1993 en la localidad de Braunschweig, en el norte, centro, la zona central de Alemania, alrededor de las 12:30 de la mañana. Es exactamente lo mismo que está comentándome esta testigo. Es muy interesante también que quedaran tan impresionadas y asustadas que ni en ese momento ni después mencionarán lo vivido, como si hubiera habido algún tipo de borrado de memoria o una impresión tan grande como que no les permitiese comentarlo en su familia. Y esto es algo que desde luego pues en una localidad tan pequeñita pues seguro que lo hubieran contado. No, la impresión fue tan grande o el borrado fue tan bueno que no llegaron a contarlo jamás, hasta que la madre se lo cuenta a la hija, que es la que me está mandando este email. Es muy interesante que narrase la experiencia después de que esa testigo observara la recreación de un objeto por parte de otro testigo. Es decir, eso fue exactamente lo que vi yo. Me interesa mucho también el detalle de que jamás habían escuchado absolutamente nada del tema del fenómeno ovni y bueno, pues también me interesa muchísimo que a la madre y a la tía les ocurre una escena similar de seguimiento, también con una esfera redondeada, anaranjada, como tantos avistamientos que hay actualmente del fenómeno ovni en diferentes alturas, por ejemplo, diferentes avistamientos de pilotos de distintas aerolíneas o lo que vienen siendo pues vídeos reales en México, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en España, en Italia también, de objetos voladores no identificados que han sido pues os puedo comentar, imposibles de analizar desde un punto de vista como globos o como objetos manufacturados por los seres humanos. Esto es realmente pues muy, muy curioso y muy interesante. El tema de la segunda vivencia con los críos pequeños también lo he visto en el tema del seguimiento de esa posible inteligencia extraterrestre, y el tema de la inconsciencia de la madre es, como os decía anteriormente, lo que más me ha llamado la atención. Bien, luego por parte de la testigo, de ver esa segunda luna, esas palabras segunda luna también lo he visto en otros testigos, en otras personas que han visto alrededor del mundo ese ovni que parece clavado en el cielo y que tiene pues prácticamente el mismo diámetro visto desde el punto de vista de una persona que está en el suelo, que está en la tierra, ¿no? Y que observa pues un objeto blanquecino y que parece que está observándolas a ellas, ¿no? Hasta que llegan directamente a entrar en pánico total. Y eso pues por supuesto pues no te pasa con unos fuegos artificiales o con un globo. Eso es así. Y me interesa muchísimo también la comparación con el alumbrado y también, por supuesto, pues esa sensación del hermano de sentirse vigilado, observado. Se piensa que es una imaginación suya, pero no lo es. No lo es porque tiene la prueba de lo que sería una sombra que es lo suficientemente potente como para que realmente pues no solo llame su atención, sino que se quede un rato observando y diciendo, me está pasando esto y además tengo miedo de lo que me está pasando. Nada más, este es el caso que es posible que siga en el futuro, que ocurrió en Guatemala en diferentes años y décadas y que desde luego pues creo que merecía la pena pues acercaros porque tiene una cantidad de momentos y sobre todo de vivencias por parte de estas personas que creo que el mundo pues merece la pena como mínimo
escuchar. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.